Bueno, les quiero ser sinceros que para mí, como me gusta que salgan bien las reuniones y las clases, no dejan de ser siempre como una cierta presión, una sana presión, digamos, ¿no? Pero me voy a sacar un poco de presión contándoles que, como estrategia, digamos, pero para contarles que un poco la intención de esta reunión no es ver temas en demasiada profundidad de lo que vemos en los cursos, sino comentarles un poco qué es lo que trabajamos, ¿sí? Con algunas observaciones eh, que obviamente son personales, digamos, en base a lo que se puede trabajar. Desde ya, seguramente a ustedes les van a surgir comentarios, reflexiones, observaciones, conclusiones, especialmente por ahí para los que tengan la experiencia o asistan a la misa tradicional. Por ejemplo, uno que siempre sucede es la parte comparativa, comparar, ¿no? No puedo hacerlo durante los cursos, pero siempre sucede. No, a ver, no lo puedo hacer en profundidad, pero siempre sucede que, por ejemplo, un alumno comenta y dice, la verdad que estoy descubriendo y es algo que lo noto bastante diferente a la misa a la que asisto, porque por ahí puede ser que la persona asiste a la misa nueva, como se le llama. Entonces encuentran muchos elementos que les son novedosos y ahí empiezan a hacerse comparaciones permanentes. No sé si les habrá pasado seguramente esta situación, digamos, ¿no? A mí me gusta siempre compartir algunas imágenes, ¿sí? Y en base a eso, ir conversando un poco algunos de los detalles que siempre trabajamos, ¿sí? Para comenzar, bueno, el título, ¿no? de nuestra reunión, ¿sí? Es concretamente el latín en la misa tradicional, ¿sí? Acá les quiero compartir algo que siempre me gusta aclararlo y sirve para conversarlo. Me sucedió una vez, y les voy a contar por qué me pasó este error que yo cometí, ¿no? Yo me refería alguna vez a la misa tradicional y dije la misa en latín. ¿Por qué? Porque yo me crié con la misa en latín, que es la misa, en mi formación, la misa tradicional, o sea, desde muy chico, más o menos desde los 6 7 años que asisto a misa tradicional. Entonces, para mí no había otra cosa, digamos, que no fuera la misa en latín, que es la misa tradicional. Pero en una reunión que tuvimos con Monseñor Schneider, que lo deben conocer, me corrige Monseñor Schneider y me dice, cuidado que hay que aclarar. No toda misa en la que hay latín es misa tradicional, porque suele pasar que se utilizan partes del latín en la misa, que suele suceder en misas que son más solemnes y respetuosas, digamos, y no son misa tradicional. Entonces, en mí fue como remover todo, es decir, claro, cuidado con este detalle, porque en mi formación me crié, como se dice, con una forma mentis determinada en la cual solo había esto, digamos, ¿no? Entonces, es una aclaración importante. ¿eh? Eh, Fíjense lo interesante de los nombres que puede tener, porque a ver, nosotros utilizamos el nombre de misa tradicional, pero es uno de los nombres, en realidad. Y por las redes, por tanto material que circula, suelen haber distintos nombres. Y yo traté no hice una jerarquía, pero de alguna manera sí parece como que hubiera una jerarquía, porque fíjense que el primero que quedó arriba se llama Misa de Siempre. ¿eh? De hecho, hay un libro precisamente de Monseñor Marcel Lefebvre que se llama La Misa de Siempre, que es un compilado de conferencias en la que va tratando distintos temas, ¿sí? Y fíjense que no es casual que le puso este título, ¿no? Que por ahí podemos decir que es el más preciso de todos, el más importante. Porque en realidad la misa tradicional, que le llamamos misa tradicional, comenzó a formarse desde la misma última cena.
es decir, los elementos que llegan a tener la totalidad de la misa tradicional, aparecen con las mismas palabras de Cristo en la última cena. Tanto es así que, por ejemplo, una de las intervenciones de Benedicto XVI respecto a recuperar un vocabulario determinado, concretamente en la consagración en la misa, cuando dice que el cuerpo de Cristo se derrama pro multis y no por todos, digamos, recurre y dice porque Cristo en la última cena dijo que su sangre se derramaba pro multis, por muchos, pero no por todo el mundo indiscriminadamente, digamos. O sea, Cristo deseaba, o Dios desea, evidentemente, la salvación de todos, en potencia, podríamos decir, pero en acto, la realidad es que no todos se salvan. Si no, no existiría la posibilidad de condena o no habría libertad tampoco en el hombre, ¿no? Entonces, eh, entonces la misa se va formando y según los autores, según la historia, aproximadamente entre el siglo V y el siglo VI ya está totalmente formada la misa, todos los elementos, ¿no? Después se van haciendo agregados, se va completando, se va perfeccionando, pero en realidad la estructura firme está ahí, ya está marcada en los primeros siglos, digamos, ¿no? Por eso es muy apropiado llamarla así, digamos. ¿Eh? Y creo sinceramente yo que es el nombre más preciso, el que por ahí nos aporta más riqueza para entender bien de qué estamos hablando y todas las implicancias a partir de lo que va a suceder en la historia misma de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar en el paralelo misa de siempre versus misa post o desde 1969, que es la llamada misa nueva. Entonces, si hacemos con esa comparativa, decimos, estás hablando de 1969 años contra 1969 hasta acá, que todavía no cumplió ni 100 años. O sea, iremos por 60 años más o menos, ¿no? Entonces, ahí ya empiezan uno a hacer comparaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, Misa tradicional es otro nombre que tiene, que nosotros también podemos utilizar. ¿Sí? De hecho, la palabra tradicional también, bueno, viene de traditio, ¿no? De todo lo que es la tradición misma. También es un nombre rico, para poder explicar bien. A mí creo que yo es uno de los que más utilizo. Misa tridentina es otra posibilidad de nombre. ¿Mm? Acá refiere, y hay que precisarlo bien, al Concilio de Trento. ¿Por qué? Por la fuerza que tuvo la misa tradicional, ven, digo tradicional, ¿no? La misa por Trento, concretamente, ¿sí? Porque hubo algunos aspectos de la misa que se discutieron, hubo problemática protestante en el medio ya, en esa época, ¿sí? Intentos de modificar la misa, incluso sabemos que ya había intención con los protestantes de que la misa sea en lenguaje, en vernáculo, digamos, ¿no? En los idiomas de cada país. Entonces, Trento viene a reforzar la, digamos, concepción tradicional, la misa de siempre, ¿sí? Por eso se destaca Trento y que lo que no quiere decir confundir con que la misa surja en Trento. Esto hay que advertirlo siempre. De hecho, los autores siempre lo dicen. Cuidado no confundir Trento con el inicio de la misa tradicional, porque acabamos de ver que es desde siempre. Digamos, también desde siempre, entiéndase desde Cristo, ¿no? Eh, Otro nombre muy utilizado es misa ad orientem. Este es más técnico, el nombre, ¿sí? También. Misa hacia el oriente, que se suele contraponer con la misa hacia el pueblo, mirando hacia el pueblo. Es decir, cuando hablamos de misa tradicional, entendemos que el sacerdote está mirando hacia el altar, ¿sí? Hacia el altar y lo que implica que está mirando hacia el sagrario, ¿sí? Que está mirando cuando se habla del oriente, se entiende hacia donde sale el sol, digamos, que el sol representa a Cristo, digamos, ¿no? Entonces, todos están mirando hacia el oriente,
hacia el sagrario, hacia Cristo. No es, acá viene una precisión, no es que el sacerdote le esté dando la espalda al pueblo, no se interpreta así. Se interpreta en todo caso que están mirando todos hacia el sagrario y el sacerdote preside, ¿eh? Pero mira junto al pueblo, conjunto a los fieles hacia el oriente. ¿Sí? Lo mismo sucede con el nombre Misa de San Pío V, que está relacionado con Trento también, digamos. ¿Sí? Por eso, eh, por eso también se suele utilizar este nombre, ¿sí? Eh, pero digamos, también en este hay que evitar la confusión, ¿sí? De entender que surge todo con San Pío V. San Pío V lo que hace es reconocer también lo que es la misa tradicional, eh, la protege de lo que es el influjo protestante, el problema protestante, ¿sí? Y el mismo San Pío V, eh, fíjense la importancia que este mismo Papa reconoció a la tradición, sostuvo que todos aquellos ritos que ya tuvieran una historia previa a la reordenación, digamos, que se hizo con San Pío V en el 1575, dijo San Pío V, lo vamos a respetar. ¿Sí? Acá hay otro punto interesante. Es decir, San Pío V no barrió con la misa tradicional o con los ritos tradicionales, sino que dijo, bueno, aquellos que ya tengan una historia, una tradición, lo vamos a respetar, no lo vamos a eliminar. ¿Sí? Como hay que reconocer, se intentó hacer a partir de la misa nueva y hasta Benedicto XVI que se dijo, bueno, acá hay una sola lex orandi, digamos, ¿sí? Una sola forma. Fíjense, este santo San Pío V respetó ese punto. Tanto es así que el rito dominicano, por ejemplo, que tiene su forma, sus características, continuó, ¿sí? Y tiene una variación respecto a la misa, digamos, que nosotros habitualmente conocemos, ¿no? Por ejemplo, la que el Papa Benedicto XVI permitió, digamos. ¿Eh? Y el último nombre, que este es el más polémico, podría decirse, o abre la puerta a la polémica, es la misa preconciliar, ¿no? Porque sabemos que como consecuencia del Concilio Vaticano II, fíjense que se llama preconciliar sin decir más nada, ¿no? No se dice preconcilio Vaticano II. Se dice preconciliar y ya se entiende que se refiere al Concilio Vaticano II. Y es la más polémica porque, digamos, dice, bueno, entonces hubo una conciliar, que fue la del Papa Pablo VI. Bueno, y ahí es otro punto, digamos, ¿no? Que da para conversar mucho también, ¿no? O seguramente, como les decía, a ustedes les puede surgir una comparativa, ¿no? Una tarea comparativa. Eh, yo les voy a compartir algunas imágenes ahora generales. Sí, Alex. Sí, gracias. Yo solamente quería compartir, pues últimamente he tenido la oportunidad de estudiar un poco el tema, ¿no? Ajá, Y solamente decir que la riqueza de la misa de siempre es muy grande porque además evoca el sacrificio que se hacía en el templo, claro. ¿sí? Y el sacrificio, no hay que olvidar que Jesús y los apóstoles y toda la gente que lo seguían, que no eran dos, eran muchísimos, Ujú, muchísimo más, eran judíos. Y ujú, ellos, ¿a qué iban al templo? El templo era de suma importancia para para ellos, iban a hacer el sacrificio, totalmente, ¿sí? Y aquí vamos totalmente. nosotros a la misa a hacer el sacrificio. Por eso hay una ruptura tan grande después del concilio, ¿sí? Exacto. Porque la nueva misa ya no reconoce, o bueno, no es que no lo reconozca, sino como que divaga la idea del sacrificio, Sí, sí, totalmente, ¿sí? totalmente. Totalmente. Una cosita a propósito del interesante comentario de Alex. La idea es hacer yo puedo exponer algunos puntos, pero todo lo que quieran comentar ustedes, bienvenido, ¿sí? No, no es una clase, así que, digamos, no tiene el formato de una clase esta reunión. Pero lo que Alex dice es muy importante y viene muy bien para destacar, ¿sí? Que en todas estas nominaciones, por supuesto que la idea central pasa por el sacrificio.
Es decir, bueno, ven acá, ven como Alex recién hizo una comparativa, o sea, efectivamente, en la misa tradicional, el punto central se encuentra en el sacrificio. Cuando el modernismo se introduce en línea protestante, o sea, hay una secuencia también entre protestantismo y modernismo, la idea central pasa a ser la palabra, esto lo sabemos, o lo hemos escuchado, ¿no? La palabra, la prédica, digamos, ¿no? Y se pierde justamente de importancia el sacrificio. ¿Y por qué? Porque Lutero negaba el sacrificio de la cruz. Decía que la misa era un simple recordatorio. Y fíjense que esto pasó en la nueva misa también. Es decir, a mucha gente si se le pregunta hoy a qué va, ¿sabe realmente la gente que va al sacrificio de la misa? Al sacrificio de la cruz, perdón. O que van a una reunión, o parece como que van a una reunión social. No, como Alex, lo mismo, yo no caigo en afirmaciones categóricas, pero esto existe, digamos, ¿no? Basta preguntarle a la gente a ver si tienen noción de que acaban de recibir el cuerpo de Cristo, de que van al sacrificio de la cruz, etcétera. Entonces, lo que dijo Alex es fundamental, tener esa, es decir, yo acá, si pudiera enriquecer el texto, le agregaría a un costado la letra S, digamos, para recordar que el sacrificium es central, digamos, la idea del sacrificio. Y esto a diferencia, podemos hacer otra señal acá del protestantismo y del modernismo, básicamente. ¿Sí? O sea, son dos. Bueno, fíjense cómo a partir de lo que Alex comenta, da también para pensar varios aspectos, ¿no? ¿Eh? Bueno, nosotros durante el curso, Alex ya hizo un curso con algunos cursos conmigo, así que también lo conoce, Lorena lo mismo, y hay algún otro quizás también. Eh, en mis cursos, a mí me interesa mucho acompañar con imágenes también. ¿Por qué? Porque las imágenes también nos hablan mucho. Nos dicen mucho de las formas, digamos, ¿no? Y acá fíjense que en esta imagen, una de las primeras observaciones es que uno podría encontrar, es que efectivamente el sacerdote no tiene a nadie enfrente, sino solo el sagrario, por ejemplo. Es decir, que naturalmente toda la gente o todos los fieles tienen que estar atrás, digamos. ¿Eh? Un detalle de la misa tradicional. O sea, esta es una imagen típica de una misa, no de cualquier misa, sino una misa solemne, por ejemplo. Porque fíjense que el sacerdote está presidiendo, tiene un ayudante principal y tiene otras dos personas que están aquí junto a él que lo están asistiendo, ¿sí? Y que están revestidos de una forma especial. O sea, esta evidentemente es una misa solemne, ¿sí? Eh, no es la que, digamos, no es una misa de las que solemos decir de entre semana, ¿sí? Hay otros elementos importantísimos que nosotros trabajamos durante el curso. Y fíjense, por ejemplo, que tiene que ver con estas escalinatas que están cubiertas aquí, pero que se alcanza a ver el desnivel, ¿no? El sacerdos está en una posición elevada, digamos. ¿Eh? Tiene uno que está al lado que está colaborando, pero él está en la parte central, digamos. ¿Eh? Y fíjense que los otros están en escalones distintos, están más abajo, están reconociendo continuamente como una jerarquía. Y los fieles suelen estar como todavía en situación inferior, quizás como este, digamos, al mismo nivel. Entonces el sacerdote se alcanza a ver en un lugar distinto, digamos. ¿Sí? Y esto se trabaja en relación con los textos en latín. Por eso acá, digamos, uno no puede trabajar la misa, o digamos, mi objetivo no es solamente trabajar la misa en en los detalles de la pronunciación, sino tratar de entender estos puntos también. Estas situaciones y el por qué. ¿Sí? Por ejemplo, una conclusión de acuerdo con esta imagen o una pregunta que uno se podría hacer es, ¿a Lutero le gustaría esta imagen? ¿Estaría de acuerdo con esta imagen? Y no, porque Lutero lo que quería era la igualdad del sacerdocio, del sacerdote, digamos, con toda la comunidad, que el sacerdote fuera uno más. Entonces, evidentemente, Lutero debe haber barrido con todo esto. ¿Eh? Y ese es uno de los temas que nos, digamos, que surgen a propósito de la observación de la misa y los textos que también van explicando, van acompañando todas estas.
estas situaciones, estas imágenes, ¿no? Esta es otra imagen típica. Acá yo busqué una del Papa Pío XII. ¿Eh? Eh, el Papa Pío XII, bueno, fue uno de los últimos papas en celebrar misa tradicional en San Pietro. Bueno, acá nos podemos dar cuenta de que San Pietro, porque estas son las columnas típicas del altar, las famosas columnas del altar de la confesión que se alcanzan a ver. Es decir, el altar central, acá abajo está San Pedro, digamos, ¿no? Justo abajo del altar, ¿no? Eh, Bueno, y fíjense lo mismo, ¿no? Todo lo que vemos es gente a las espaldas. Es decir, capaz que el Papa no está mirando efectivamente hacia el oriente, pero se llama misa de orientem, por esto. Cuando el sacerdote tiene a toda la comunidad detrás, aunque esté mirando hacia el occidente, digamos, se llama de orientem, ¿sí? Esa es la forma que se utiliza, ¿sí? Y lo mismo, ¿no? Evidentemente hay una misa solemne aquí porque está toda la comunidad, están en el momento de la consagración, ¿sí? Eh, y hay también una diferencia de jerarquías, ¿no? Fíjense el Papa en la parte del sacerdote, en la parte central, más elevado, y toda la comunidad en situación de inferioridad y otros arrodillados. O sea, bueno, a cada rato aparece la cuestión de la jerarquía, ¿no? Esto también nosotros lo podemos trabajar y entender a lo largo de lo que son los textos de la misa, ¿sí? O sea, y repito, los textos van acompañando esto, ¿no? Bueno, otra misa solemne, ¿no? Acá la preside claramente un obispo, ¿sí? Eh, ¿Qué cosas nosotros trabajamos que son interesantes? Hay un detalle mínimo acá, si uno mira bien la imagen, por ejemplo, quizás no sabemos bien en qué momento está, pero les comento algo, no está, sí sabemos que no está en el momento de la consagración. Porque, bueno, primero porque todos los asistentes, que son todos estos que están acá, fíjense cuántos asistentes, típico de la misa tradicional, ¿no? O misa de siempre. Pero no están arrodillados. Los ayudantes tampoco están arrodillados, los acólitos principales tampoco. Y el obispo que está presidiendo tiene puesto el famoso gorrito, digamos, que no me sale el nombre técnico ahora, con lo cual no está en la consagración. ¿Eh? Cuando es la consagración, se lo saca el obispo y lo deja a un costado del altar, sí, cerca de él, digamos, en el altar para volver a ponérselo cuando pase ese momento, digamos. Es una señal de respeto, que se lo saque, ¿no? Bueno, todos estos cuidados, como el que les acabo de comentar recién, también se observan en los textos, digamos, en los detalles que uno va trabajando, ¿no? Y hay muchos de este tipo, ¿no? Estas características, ¿sí? Ustedes seguramente habrán observado, por ejemplo, el tema típico de la misa tradicional es el velo, por ejemplo, la mujer que usa el velo, ¿sí? Que también hoy es objeto de persecución, el velo, ¿no? Profe, perdón, Sí, se gracias. llama Solideo. Perdón, el solideo, tenés razón, muy Sí. bien. Exactamente, el solideo. Debe venir del griego seguramente para esa palabra, pero bueno, eh, y así muchos detalles que se van viendo, ¿no? En el desarrollo de la misa, ¿sí? Aquí una misa celebrada, acá hay dos papas, un papa en acto y un papa en potencia, digamos, porque este papa es San Pío X, que es típica imagen de San Pío X, conocida, o la forma, o los rasgos de San Pío X. Y el que está aquí es el que era el futuro Papa Pío, perdón, Benedicto XV. ¿eh? Eh, lo mismo, ¿no? Claramente la imagen está mostrando la forma tradicional, ¿sí? También en el Vaticano, ¿no? Que tengo entendido que esta capilla es en la Sixtina, porque también se suele dar la misa, solía dar la misa tradicional en la capilla Sixtina. Y esta imagen lo mismo, fíjense, bueno, que en todo caso hay algunos que están aquí hacia los costados, esto puede pasar, pero nunca están del otro lado.
O sea, claramente fíjense que están los candelabros aquí, o sea, es evidentemente una de las imágenes del Papa San Pío X celebrando la misa tradicional, ¿sí? Y fíjense estos detalles, no hay una persona que le está sosteniendo Eso. el hábito, digamos, al Papa, ¿no? Son todas Perdón, características. profe. Sí, dale, Perdón, sí, profe. sí, ¿Nos podés explicar eso que yo veo? Eso se ve en la misa tradicional sí, siempre. sí, ¿Qué es también. eso? Sí, también. Sí, sí. Sí, son todos, cuidado que acá no está en la consagración, ¿no? Es un movimiento parecido al de la consagración, ¿sí? ¿Eh? Eh, pero bueno, hay muchos detalles, como les digo, que se pueden ir conociendo y que a mí particularmente me gusta acompañarlos con los textos, ¿no? Bueno, acá este es conocido, este es Monseñor Schneider, es una de las que encontré como para compartirles. Fíjense lo mismo, el altar elevado, ¿sí? Siempre se repite eso, en más o en menos, algunos son como más majestuosos, digamos. ¿eh? Y este es uno de los momentos típicos del Dominus Vobiscum, ¿sí? Cuando el sacerdote saluda a la comunidad, el Señor esté con vosotros, ¿sí? Y claramente el sacerdote también mirando hacia el oriente, ¿no? Hacia el altar, ¿sí? Bueno, el padre Pío de Pietrelcina lo mismo. Saben que, no sé si saben que el padre Pío nunca celebró misa nueva. No sé si conocían ese dato. Él pidió permiso. Bueno, acá hay algunas anécdotas que les puedo contar sin ánimo de polemizar, ¿sí? Porque no es la idea. Pero hay dos cosas. Una que San Pío de Pietrelcina pidió, como ya estaba grande, que no, que le permitieran continuar celebrando la misa tradicional. Es decir, nunca celebró la misa nueva. ¿Sí? Bueno, la imagen claramente lo muestra. Están todos abarrotados, digamos, muy cerca de esto es raro igual, ¿eh? Esto es raro porque fíjense, evidentemente debe haber estado muy lleno de gente en las misas del Padre Pío, porque en realidad esto de tener gente tan cerca del altar no es lo más tradicional, digamos. Habitualmente suele haber mayor distancia, digamos. Entiendo yo que esto debe haber sido por el desfiladero de gente que iba a donde estaba el Padre Pío, que se lo cuenta la historia lo que era eso, ¿no? Era un movimiento muy grande de gente. Hay otra anécdota que cuenta que el padre Pío se preocupó por el tema del Concilio Vaticano II, por lo que se estaba hablando del Concilio Vaticano II, y en un momento dijo, a ver cuándo terminan con ese concilio. Es una anécdota, ¿no? que se cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando ahí dentro, ¿no? Bueno, pero bueno, es otro tema histórico, digamos. Y en la última foto que les comparto, el Papa Pío XI, lo mismo, ¿no? En otro altar, celebrando la misa tradicional. Fíjense la estructura del altar, los escalones, etcétera. ¿Sí? Bueno, yendo un poco a la parte más técnica, eh, o los objetivos, digamos. Eh, Aquí hay tres puntos que yo quiero compartir o que trato de compartir durante los cursos, ¿sí? Y con esto podríamos hablar mucho tiempo, así que les voy a comentar y si ustedes quieren comentar algo, algún detalle, alguna duda, lo podemos conversar, ¿sí? El primer punto dice latín pron, que se refiere a la pronunciación, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de la pronunciación? Es uno de los puntos importantes. ¿Sí? Probablemente el que a muchos por ahí les representa un desafío en las primeras misas, ¿sí? Porque calculen, imagínense a alguien que no fue nunca a una misa tradicional, quizás cae y se siente totalmente perdido, salvo que tenga un misal. Y si tiene un misal también puede estar un poco perdido, eso es normal, digamos, ¿no? Porque hay que entender bien la utilización del misal, entre paréntesis. Nosotros no podemos hacer toda una explicación profunda de eso, pero de alguna manera sí hay que referir, bueno, esto está en tal lugar del misal, esto está en otro lugar, o sea, el misal es importante entenderlo, obviamente, ¿no?
aunque insisto, no nos dediquemos en profundidad al misal, ¿no? Al detalle, todo el detalle del misal. La pronunciación entonces es un punto muy importante que nosotros trabajamos y en donde yo invito siempre con total libertad, digamos, total libertad al que quiera participar en el post clase, es decir, ahí en contacto directo conmigo, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no voy a evaluar yo la pronunciación, pero hay muchos alumnos que quieren pronunciar bien. Entonces me dicen, bueno, te mando mi audio de estos textos que estuvimos trabajando. Y yo los escucho, ¿no? Porque siempre viene bien el oído externo, digamos, para ayudar, para confirmar y decir, mira, se nota que lo practicaste, se nota esto, o fíjate en tal parte que se nota que estás sufriéndolo al texto. Eso se nota, digamos. Entonces, cuando uno sufre el texto, ¿sí? Sabrán ustedes, tendrán la experiencia, o cuando uno disfruta el texto, bueno, todo eso es sintomático de lo que está bien y lo que puede estar faltando, digamos, ¿no? ¿Sí? Pero hay que recordar que la pronunciación no es el punto central tampoco de la misa, ¿sí? Obviamente, o sea, puede haber una persona que jamás tiene la posibilidad de perfeccionar la pronunciación y sin embargo, obviamente está asistiendo al sacrificio y tiene, como dijo Alex, tiene clara la idea de la centralidad del sacrificio, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? ¿Eh? Eh, el tema de la pronunciación es un punto importante y es un punto también problemático. Hoy, quizás más que en otras épocas. ¿Por qué? Porque hay mucho material en YouTube y hay mala pronunciación del latín. Entonces a mí me pasa muchas veces que, diría que casi semanalmente, que me comentan, vi en tal lugar tal audio y tal grupo de música y tal cosa, y escuché algo que no es parecido a lo que nos dijo en la clase. Bueno, entonces pasa eso, digamos, ¿no? Eh, Acá viene, es muy importante recordar el Papa San Pío X. ¿Por qué? Porque San Pío X dijo que hay una forma de pronunciar el latín que es la pronunciación eclesiástica romana. Lo dijo San Pío X, ¿no? ¿Eh? Esto molestó por el tema de los nacionalismos, ¿no? Porque dijo, viene un alemán y dice, pero si yo quiero pronunciar como se pronuncia el alemán, entonces ¿por qué el italiano? Esto pasa más entre europeos, no entre nosotros, digamos, hispanoamericanos, ¿no? Y entonces el Papa San Pío X, para unificar, dijo, bueno, una pronunciación, la romana, ¿sí? Y a eso facilitó todo. Nosotros trabajamos esa pronunciación que estableció el Papa, por eso se le llama pronunciación piana, por el Papa San Pío X, ¿no? Hay que tener mucho cuidado acá con Internet hoy, ¿sí? Hay grupos de música, yo suelo mencionar a uno que para mí cantan muy bien, pero pronuncian mal o pronuncian a propósito o mezclan. Bueno, se dice el pecado, pero no el pecador. Yo a veces lo he dicho el pecador, pero no lo voy a decir, pero puedo decir las iniciales. El nombre empieza con H y termina y sigue con D. Son dos nombres. Bueno, cantan muy bien, pero pronuncian mal. Pronuncian la pronunciación germánica del latín. Y eso es desobedecer al Papa, que estableció una forma de pronunciación en una materia que no es de fe, digamos. O sea, no están desobedeciendo porque dijo una herejía o algo cerca de una herejía, sino que es un detalle menor. Entonces tenemos que respetar este punto, digamos. ¿Eh? Pero bueno, ese grupo canta muy bien y eso no ayuda, porque dice, mira qué bien que cantan. Y bueno, pasa eso, digamos. Sí, Elena. Yo sé qué grupo está hablando, profesor, porque yo de hecho esa fue una em, de mis confusiones Ajá. cuando empecé incluso a ir a la misa y a mencionar que de hecho una de las palabras que, porque yo escucho mucho, me encanta, pero Ujú. una de las, no conozco todas las malas pronunciaciones, pero una de las que me chiflaban era Regina Celli. Claro, exacto. Entonces Exacto. yo, ¿es Regina Exacto. o Regina? Exactamente, tal cual. Y la escuchaba tanto que hasta ya me empezaba a gustar la pronunciación Sí. Regina. Que es la clásica, ¿ok?
y que coincide con la, no sé si alguien sabe alemán, pero por ejemplo, una palabra que empieza en alemán con G, podría decir, por ejemplo, la palabra historia, en alemán es Geschichte, ¿no? La historia. Entonces no se dice Geschichte, como si fuera, se dice Geschichte, o otra más cercana, en el cónclave sucedió que en vez de decir, cuando juraban los cardenales, esto los invito a que lo busquen porque está en internet, en vez de decir Evangelia, cuando tocaban los cardenales alemanes, decían Evangelia. Yo lo escuché en dos cardenales, por lo menos alemanes. Eh, Discúlpeme, en el latín hay palabras que por esa mala pronunciación se convertirían en otra palabra. no, no, Mm. no, no, no. La palabra es la misma, lo que cambia es la pronunciación, digamos. De hecho, yo conocí un sacerdote, les voy a contar una anécdota, que le gustaba tanto la pronunciación clásica del latín, la pronunciación del Imperio Romano, digamos, por ejemplo, de los grandes oradores, Cicerón, etcétera, que él decía la misa en pronunciación clásica. Yo no le llegué a escuchar esto, lo conocí al sacerdote, pertenecía a, era argentino, digamos, y era muy curioso eso. Y era hasta bueno escuchar eso, porque es como tú, imagínense todas las palabras que uno está acostumbrado en latín eclesiástico, escucharlas en clásico, que hay variaciones, digamos. No son tantas, pero las hay, digamos. Bueno, efectivamente tú dijiste, Elena, una palabra que es con una letra que es clave, la letra G. Nosotros decimos Regina, salve Regina, nunca Regina, digamos. Porque eso es pronunciación clásica y no, o sea, no corresponde para nada, digamos, ¿no? A esta pronunciación de la misa. Bueno, junto con el tema de la pronunciación, plus, ¿no? Acompañar lo que es la misa tradicional. Bueno, ven que yo puse misa tradicional, podría haber puesto misa de siempre, etcétera, ¿no? Eh, eh, Porque tratamos de que sea conocida la misa tradicional, ¿sí? Acá yo he tenido, gracias a Dios, experiencias de todo tipo, algunos que quieren perfeccionar, que siempre aprovechan para pulir un poco más. A todos nos pasa, cuando llevamos el misal, habrán notado, al hacer la prueba, uno siempre puede descubrir algo. Uy, tal palabra dijo tal palabra en tal momento del canon o en tal momento, y entonces uno la piensa la palabra, medita, etcétera. Y hasta alumnos que empiezan desde cero 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 y nunca fueron a una misa tradicional y empiezan a ir. Y bueno, ese es especial porque uno va acompañando el proceso y es muy rico, digamos, percibir que uno puede aportar desde ese punto de vista, ¿no? Para conocer también la misa tradicional. Más aún porque hubo tantos cambios. Por ejemplo, saben ustedes que las oraciones al pie del altar ya no están más en la misa nueva. El último evangelio según San Juan tampoco está más. Lo sacaron, lo borraron. Y así, distintos momentos, ¿no? Se agregaron otros momentos, se agregó la participación del pueblo, las lecturas. Entonces, hacer una comparativa no es tan sencillo a veces. Hay un libro que creo que alguna vez se los he recomendado de un profesor argentino, que al que lo quiera yo se lo puedo compartir, que ha hecho un paralelo de las dos misas, que es un trabajo terrible, ¿no? Misa de Pablo VI con la misa de la misa tradicional. Así que en esto, ahora les voy a compartir una imagen para que vean todo lo que se puede trabajar, que es la última que tengo para compartirles. Eh, y por último, sí, Alex. Pues es solo una pregunta, y siempre me lo he preguntado. ¿En qué momento el latín clásico pasó a ser latín eclesiástico? ¿Quién tomó esa decisión? ¿O fue porque el imperio se vino abajo y todo el mundo decidió seguir Mm, el latín eclesiástico? ¿Qué ujú. pasó ahí? En realidad, históricamente, tenemos como si fuera una línea de tiempo, viene lo que es el latín clásico. Latín clásico, digamos, la pronunciación, podríamos decir, eterna del latín, ¿no? Porque hay que acordarse que el latín surge más o menos en el 1000 antes de Cristo, ¿sí? Cuando se instalan los latinos justamente en la región del Lacio, en Roma.
digamos. ¿Eh? Todos esos 1000 años, pronunciación clásica, ¿sí? Más o menos entre el siglo tercero y el siglo cuarto aparece o se establece en realidad una pronunciación eclesiástica, una pronunciación distinta para la liturgia, digamos. Ese es el momento bisagra, digamos. Eh, entonces, ahí entiendo yo que de alguna manera no hay un hecho histórico que diga, ajeno a la liturgia, que diga por qué surgió. Es decir, vamos a establecer una pronunciación para la liturgia. Entonces, como bien decía Elena, en vez de decir Regina, vamos a decir Regina. En vez de decir principio, vamos a decir principio. Y así. Eh, es verdad que no hay tanta variación, no hay tanta variación. ¿Sí? Pero sí, un diptongo que se pronunciaba de una manera en la pronunciación clásica cambió con la eclesiástica, digamos. Y así, bueno, se fortaleció luego históricamente por el surgimiento del italiano, ¿sí? Cuando surgen las lenguas romances, que el italiano tomó, digamos, más cercanía con el latín eclesiástico que con el clásico, digamos. Por eso es que San Pío X dijo pronunciación romana, pronunciación eclesiástica y como que la fusionó, digamos. Hay mucha cercanía, digamos. Entonces alguien que escucha bien italiano hoy, ¿no? Por ejemplo, dice il cielo, bueno, il cielo en italiano, celum en latín, está muy cerca, digamos, ¿no? Y así con mucho vocabulario del italiano, ¿no? Así que el siglo III, siglo IV es el momento de cambio, digamos. Y a partir de allí siguió, digamos. ¿Eh? Bueno, así que con esto ya les decía, ahora les voy a compartir una última imagen con el punto 2, digamos. Y por último, el tema tan interesante de lo que es la gramática latina. ¿Eh? Que acá hay que hacer una aclaración, digamos, relevante, que es, porque fíjense, son 3 puntos y no es poco para trabajar esto, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué pasa con la gramática? Bueno, la gramática es infinita, ¿no? No se puede ver en un curso, ni siquiera nosotros estamos tratando de completar toda la misa en aproximadamente 24 clases, ya comprimiendo un poco, ¿sí? Eh, Digo, estoy hablando en plural porque estoy trabajando con un proyecto con Luis Román desde hace 3 años, entonces todo esto lo vamos conversando con él también, ¿no? La planificación. Eh, pero no se puede ver la gramática latina completa en 24 clases, ¿sí? De hecho, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar latín, teníamos latín durante 5 años, desde los 12 años más o menos hasta los 17 años. Entonces, y teníamos 3 horas por semana de clase, o sea, imagínense el tiempo que hace falta. Entonces, cuando se trata que alguien quiere estudiar la gramática, eso tiene que ir por otro tipo de cursos, que en mi caso son cursos de latín clásico, que así se llaman, digamos, ¿sí? Pero sí es importante conocer algo de la gramática latina adaptado al curso. Por eso yo lo pongo acá, ¿no? ¿Sí? Por decirles un tema que es muy interesante. Bueno, el tema de los verbos en modo imperativo. No podemos ver obviamente todos los verbos en modo imperativo, conocer el detalle absoluto, etcétera, distinciones, pero sí es interesante saber que en la misa tradicional se trabaja mucho el tema de los verbos imperativos, ¿sí? Y eso abre un tema, siempre lo hemos conversado esto, ¿no? ¿Cómo es eso de utilizar un verbo en modo imperativo dirigiéndose a Dios tradicionalmente? ¿No? Cuando empieza la misa, por ejemplo, Iudicame Deus, ¿no? Las primeras palabras que utiliza el Padre al pie del altar, ¿eh? Discerne causam meam, ¿no? Erueme, líbrame, erueme del hombre maligno, abomine maligno, erueme, ¿sí? Libérame de la gente perversa, ¿no? ¿Se acuerdan? De la gente perversa, líbrame, ¿no? Entonces,
ahí sí trabajamos el conocimiento de un verbo que está en modo indicativo y cuando está en modo imperativo, ¿no? Cuando yo digo salve Regina, por ejemplo, que a propósito de lo que mencionaba Elena, el salve allí está utilizando una forma de imperio. Salud María, estoy saludando a la María, pero la palabra salve es un verbo que está en modo imperativo, ¿no? Entonces es un punto que es interesante pensarlo, aunque no podamos trabajar todo el detalle de, como les digo, de la parte de la gramática, ¿no? Eh, bueno, y así, declinaciones, un tema que se menciona, por qué a veces digo Deus, por qué a veces digo Dei, por qué a veces digo Deo, Deum, bueno, eso alguna referencia hay que hacer, digamos, ¿no? Como para comprender mejor. Bueno, y esta es la última imagen que nosotros tratamos de seguir este orden, que es imposible abarcarlo todo, ¿sí? Porque es muchísimo contenido. Pero voy a hacer una cosa, voy a ampliar un poquito, ¿sí? Primero una observación general. Este cuadro está como dividido en dos partes, ¿sí? La misa de los catecúmenos comienza con las oraciones al pie del altar, que están aquí abajo. Primeras oraciones, ¿sí? Esto, estas oraciones al pie del altar, desaparecidas, en el Novus Sordo, que se llama, ¿no? Y termina con el último evangelio, la misa, que ya corresponde a lo que se llama la misa de los fieles, ¿sí? Esta es una distinción, digamos, hoy por hoy, no es que los catecúmenos, como sucedía en los primeros siglos, cuando terminaba el credo se tenían que retirar se tienen que retirar de la iglesia, los no bautizados. Hoy ya esto no es así, digamos. Pero los misales mantienen la división entre misa de los catecúmenos y misa de los fieles, ¿sí? Como dos momentos de la misa, ¿sí? Esto es muy interesante para pensarlo. Si me permiten voy a ampliar un poquito la imagen y para hacerles un pequeño comentario de lo que me surge a mí, pero bueno, como les digo, a ustedes les pueden surgir otras observaciones, ¿no? Eh, Fíjense, por ejemplo, aquí. Tradicionalmente hay un momento en la misa de los catecúmenos que es el sermón o la prédica, ¿no? Bueno. Fíjense que en la misa tradicional esto forma parte de la misa de los catecúmenos y no es la parte más importante de la misa, ¿sí? Que sí está acá concretamente en la misa de los fieles, ¿sí? Este es nuestro momento, como decía Alex, el momento clave, ¿no? El momento del sacrificio, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos desarrollando en este orden toda la misa, desde, insisto, desde las oraciones al pie del altar, ¿eh? Eh, Pasando quizás por alto algunos momentos como la oración colecta, que no es un momento ultra importante, entonces lo podemos pasar rápido. Evidentemente la parte de la epístola y el evangelio son importantes, conocer qué se responde cuando termina la epístola, qué se responde cuando termina el evangelio, ¿eh? Todo leído por el sacerdote, este es otro detalle, no hay lectura de los fieles, ¿sí? ¿Eh? Y hasta llegar al momento central que es la consagración. ¿Sí? Que acá, y con esto un poco voy terminando, sin entrar en polémicas, pero algunas referencias a lo que sucede se puede hacer, a lo que ha pasado con este momento, ¿sí? Que acá hay siempre que hay que acordarse últimamente del Papa Benedicto XVI, porque el Papa Benedicto XVI dijo que o retomó las palabras tradicionales de la consagración que decía que el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, se derrama pro multis, como le decía al principio, no pro omnes, digamos, ¿sí? No por todos. O sea, Dios querría que se derrame pro omnes, ¿sí? El protestantismo lo que dice es que no hay distinciones y que la sangre de Cristo se derrama por todos y que no importa el mérito, no importa la libertad, Dios te salva por la fe, digamos. Eso es el punto central, ¿no? Del problema protestante, ¿no? Bueno, ha pasado que a mí personalmente incluso me pasó que en una misa
A todo esto hay que pensar, no son 10 segundos. El sacerdote dice, la sangre que se derramada por todos, lo dijo en español. ¿Sí? Y ya está, lo dijo y siguió la misa. Bueno, cambió las palabras de la consagración. Pero además no solamente cambió y desobedeció a lo que dispuso el Papa Benedicto XVI, sino que además falseó la historia. Porque Cristo mismo dijo, ¿cómo va a decir que se van a salvar todos? Y dijo, acá está el que me va a traicionar. Está al lado, está sentado el que moje el pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Y dijo, más le valdría no haber nacido. Entonces, evidentemente, la sangre de Cristo no se derramó pro omnes, aunque Dios hubiera querido eso, ¿no? ¿Eh? Y esos puntos se conversan, digamos. ¿Por qué pro multis? ¿Por qué pro omnes? Etcétera. Uno de los puntos que es interesante conversar, ¿sí? Y así otros detalles. Les cuento uno más, por ejemplo, que me ha pasado, y con esto prometo no, que termino. El Pater Noster. El Pater Noster sufrió momentos. El Pater Noster es una oración que en la misa tradicional la reza solo el sacerdote. Nosotros podemos acompañarlo rezándola, pero en silencio. Es una oración que claramente muestra jerarquía. Él es el que pide. Da nobis odie, está pidiendo también por nosotros, digamos. ¿Sí? Bueno, saben que esta oración hoy es popular, ¿no? O sea, se la rezan todos. Bueno, a mí una anécdota me ha pasado en grupos que empiezan a conocer la misa tradicional, que cuando llega el Pater Noster en la misa tradicional le empiezan a rezar. Entonces se escucha como un shh, o alguno que está acá tratando de ayudar, porque claro, porque sufrió momentos. Lo reza el sacerdote solo hasta 1969. Después cambia, después la gente, viene Benedicto XVI y vuelve a permitir la misa tradicional y la gente dice, bueno, y ahora entonces el Pater Noster no lo tenés que rezar. Y después viene tradiciones custodias y elimina todo lo que es la tradición y vuelve en otra, y entonces la gente se vuelve loca, básicamente con tanto, por eso dicen que no hay que cambiar tanto, ¿no? Dicen cuando se habla de las leyes, conviene no estar cambiando a cada rato la ley porque si no la gente se confunde, ¿no? Así que así estamos. Y bueno. Detalles que se pueden ir, que se van trabajando para conocer. Y lo último, el último evangelio, ¿no? El evangelio según San Juan, que también no se salvó del hachazo de los cambios, también lo sacaron. Bueno, nosotros lo trabajamos, ¿no? Y bueno, el Padre Nuestro también fue cambiado. Y de Sí, sí, hecho lo mencionan en el libro que usted menciona, profesor, porque exacto, el Padre Nuestro original dice, perdona nuestras deudas, claro, pero en español ya decimos, perdona nuestras ofensas. Y exacto, exacto, es exacto. diferente. Ese es otro punto que lo trabajamos, digamos, ¿no? Son dos palabritas, pero efectivamente, eh, sí, el Padre Nuestro también sufrió los cambios, digamos. Y bueno, sí, hay varios de esos detalles que se pueden ir trabajando, digamos. Y bueno, la idea es tratar de conocerlo del mejor modo posible, ¿no? Sí, Elena. Bueno, yo nací y crecí en el Novus Ordo. Ajá, Cuando yo me vine a los Estados Unidos fue que yo conocí ya la misa tradicional. Cuando yo me vine aquí, obviamente yo ni siquiera sabía que existía la misa tradicional, pero me llamó la atención de que en varias parroquias el mismo credo no se rezaba como credo, sino que el sacerdote era el que ejecutaba las preguntas. Pues a nivel de la congregación, ¿creen ustedes en Dios? Sí, sí creemos. Y en Jesucristo, pues sí. Y él continuaba, que a mí me llamó la atención que por qué nosotros ya, yo decía, qué raro, ya la iglesia no reza el credo y había sí, muchas personas que me decían, sí se reza. Y claro, yo estaba reconfundida, que por claro. qué, obviamente la misma iglesia católica en diferentes parroquias Sí, hacían cosas diferentes. sí, 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 sí. Bueno, eso yo me atrevo y con todo respeto a sugerir, humildemente a sugerir, porque yo lo hice y lo sufrí también. Uno puede hacer la prueba experimental, digamos, lo que tú dices, Elena. Vas a una parroquia A
y vas a otra B, vas a otra C, otra D, E, F, G y vas a encontrar cosas distintas en todas. ¿Por qué? Porque hay una palabra que surge, que lo hicieron a propósito también, que es la palabra creatividad, que es que se puede crear, digamos. Entonces, no, bueno, lamentablemente, sin entrar digamos, en negar que se realice el sacrificio y todo ese tipo de cosas, pero sí, si hay una variación tan grande que no ayuda a los fieles. Porque antes uno decía, imagínense 1930, lo que nos pasa. Yo, por ejemplo, estuve en Europa en el año, la primera vez que fui a Europa en el 2012, fui a Alemania, no sabía alemán, pero podía rezar la misa, digamos. Entonces, y te vas a China y te pasa lo mismo, y te va ahora. Hay tanta variación que no ayuda a la gente para aprender bien. Y tú lo mencionas en un ejemplo, ¿no? Pero eso pasa en muchas cosas, digamos. Pero bueno, acá está lo comparativo, ¿ven? Cómo surge comparar naturalmente, ¿no? Eh, sí, Lorena, te vi justo y estás muteada, Lorena, ¿eh? Ahora sí. Ya. También en las Sagradas Escrituras está escrito en el Padre Nuestro, líbranos del maligno, ¿no? Entonces, ya ahora dicen, líbranos del mal, Ujú. es muy diferente. O Sí, Mal también es un dicen, líbranos de mal, todo mal. perdón, sí, Alex. pero en las Sagradas Escrituras dice, líbranos del maligno, Ajá, no de sí, todo el mal. Y sí, hay una gran diferencia en eso también. sí. El mal es Bueno, general, el maligno es directo, no lo que es, a lo que se exacto, refiere nuestro Señor exacto. Jesucristo. De todos modos, cuando en la misa se dice en el paterno, esto siempre sale también de conversación, cuando dice sed líbranos a malo, eh, Amalo. se está refiriendo al mal, digamos, no, ¿Por qué no modificar en esto? específicamente. Pero ¿por qué lo modificaron? Porque hay una gran diferencia a malo, al maligno, ¿no? Es tradicional, digamos, a ver, no soy teólogo, pero el tema es, cuando uno habla del mal, es cierto que no es tan específico, pero el maligno está incluido dentro del mal, digamos. Entonces, no hay entiendo yo, una falta de consideración, pero bueno, es uno de los puntos que se hablan siempre, ¿no? A ver, yendo al vocabulario, sed líbranos a malo. ¿Sí? Dice Sí, el texto. ¿Sí? sí. ¿Eh? Pero sí es específico nuestro Señor Jesucristo al decir maligno, no malo, Claro, en la escritura, maligno. claro. En la misa Sí, han puesto la palabra malo. ¿Sí? sí, ¿Eh? Pero bueno, ven, estos detalles siempre también es interesante para pensarlo, ¿no? ¿Eh? sí. Así que bueno, no sé si alguien querría comentar algún otro detalle, alguna observación, alguna duda. Bueno, pues con respecto al credo también lo cambiaron, ¿sí? El credo de ahora es una tercera parte del credo que hacemos en la misa de siempre. Y, por ejemplo, el nuevo dice, creo en la Iglesia Católica, pero nosotros decimos, creo en la Iglesia que es una santa, Sí, claro, católica y apostólica, claro, exacto. por poner un ejemplo solamente, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Saben que hay una anécdota con esto, que, bueno, a mí me interesa un poco la parte histórica de la misa y les cuento otra anécdota, que creo que por ahí en el curso, en alguno de los cursos la conté. Habrán escuchado hablar de un arzobispo que se llamaba Bunini, que es famoso, y Bunini es bueno, tiene diversos calificativos. Algunos lo han llamado el sepulturero de la misa. Por lo más malo es que Bunini lo han llamado el sepulturero de la misa tradicional. Y Bunini estaba presentando, vamos a decirle el arzobispo, estaba presentando la misa nueva. Y entre los participantes de la exposición de él, uno de ellos era Monseñor Lefebvre, que quiero contarles que me confirmó a mí. Así no, a algunos se lo he contado, pero yo fui confirmado en el último viaje que hizo Monseñor Lefebvre a Argentina, que confirmó a varios. Bueno, hace poco me he enterado de algunos confirmados que estaban ese mismo día, digamos que, bueno, fue una anécdota muy interesante. Bueno,
Y estaba Monseñor Lefebvre y estaban presentando la misa y Monseñor Lefebvre con otro obispo que no me acuerdo el nombre, se escandalizaron. Y Monseñor Lefebvre dice que se quedó mudo cuando Bunini la presentó a la misa. Pero el otro se escandalizó, pero levantó más la voz que Lefebvre en el sentido de observar. Y dice que le dijo a Bunini, dice, pero con todos estos recortes la misa va a durar 15 minutos. Por lo que dijo Alex, que recortaron, tijeretearon, sacaron, pusieron. Bueno. Y dice que Bunini contestó, bueno, no importa, pero siempre hay tiempo para agregar después, dice. O sea, esa fue la respuesta está en los libros, ¿eh? Yo cuento la anécdota nomás, ¿no? Pero recortaron tanto que generó este escándalo en los que imaginen, porque hay que ponerse en la cabeza de los que venían, estamos hablando del 60 y pico. Entonces hay que imaginarse el que venía celebrando de una manera y de repente le dicen, bueno, a partir de ahora, imagínense el Padre Pío, que ya era grande, que estaba viejo, se estaba por morir, y le venís con que ahora tenés que olvidarte de todo esto y pasar a lo otro, digamos, ¿no? Entonces es graciosa la respuesta que está documentada, ¿no? Que dice Burini, bueno, siempre hay tiempo para agregar más, ¿no? Como si fuera, qué sé yo, bueno, me pongo y me saco, ¿viste? Pero bueno, me hizo acordar a Alex por lo que dijo del recorte del credo. Pero bueno, les quiero hacer un comentario. Los que han estado en los cursos y por ahí los que en alguna oportunidad quieran participar, si Dios quiere vamos a tener cursos todo el año. Esa es la idea, tanto con Luis como yo en forma particular. La realidad es que no es nuestra intención estar siempre haciendo una crítica al no sordo y estar pegándole la misa nueva. Eso lo puede hacer cada uno, digamos. En sus conclusiones no tenemos tiempo, realmente. Entonces, estamos pasando un momento muy delicado. Yo personalmente les quiero contar, he sufrido mucho con el tema de la misa, hasta que, bueno, me encontré, me fui a vivir a un lugar que lo tengo a 5 minutos, a la misa tradicional, pero hasta que eso llegó, se sufre bastante. Y bueno, el objetivo es ayudar a conocer lo que es latín y conocer la misa tradicional. Y bueno, esa es un poco la intención. Así que, así que bueno, espero que les haya sido interesante esta conversación, más allá de la cuestión de los cursos. Les quise comentar un poquito cómo trabajamos. Y bueno, si quieren compartirlo el video, yo lo voy a, como les decía, lo voy a